Hola a todos, soy Eva Pena, soy residente de Anatomía Patológica de tercer año y bienvenidos a la vuelta de mantenimiento de este curso MIR 2020-2021. Aquí vamos a repasar los conceptos de la anatomía patológica y de la anatomía humana. Primero vamos a empezar por la asignatura de anatomía patológica. Respecto a la asignatura, es una asignatura que con respecto a otras asignaturas tiene muy poca trayectoria de preguntas en el MIR. Las preguntas que se han hecho han sido de temas muy variados y las dificultades también han sido muy variadas. Evidentemente es una de las asignaturas que más posibilidades tiene de que caiga en la parte de imágenes, tanto macroscópicas como microscópicas, por eso en esta clase vamos a ver muchas imágenes. Los temas más preguntados hasta ahora en su poquita trayectoria han sido la inflamación, la necrosis y la patología digestiva. Y esta clase está un poco enfocada y dirigida también recogiendo las dudas que ha habido en el foro de compañeros vuestros y las sugerencias que habéis ido haciendo. Esta diapositiva la pongo inicial porque no sé si todo el mundo ha rotado alguna vez por un servicio de anatomía patológica, brevemente para que sepáis cómo es el procesamiento de la muestra. A nosotros nos llegan las piezas del quirófano, de las consultas o de donde vengan, lo dejamos fijando en formol en torno a un día o dos, depende de la pieza. ¿Por qué en formol? Porque nos permite hacer una muy buena preservación del tejido y es compatible con las tinciones y con la inmunohistoquímica que utilizamos. Llegamos al tallado de la pieza, que eso consiste en hacer las fotos macroscópicas, seleccionar las zonas que queremos luego ver al microscopio. A continuación pasa por los procesadores, que son una serie de alcoholes, y se realiza el bloque en parafina. ¿Por qué la parafina? Porque permite conservar el tejido a largo plazo. De estos bloques en parafina se realizan los cortes con el microtomo y se tiñen con hematoxilina y eosina. Una vez visto el cristal con hematoxilina y eosina, podemos utilizar otras tinciones, inmunistoquímica o técnicas de biología molecular para llegar a un diagnóstico. Vamos a empezar con las preguntas, son 50 preguntas, 40 de la parte de anatomía patológica y 10 de la parte de anatomía humana. ¿Cuál de las siguientes tinciones se utilizaría para demostrar la presencia de fibrosis en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática? ¿El rojo Congo, el Mason, el PAS o la orceína? La respuesta correcta es el Mason. Aquí tenéis una imagen. Estas fibras de colágeno que producen una fibrosis, un ensanchamiento de los septos, que en condiciones normales los septos alveolares deberían ser muy finitos, están muy ensanchados y las fibras de colágeno son estas que se ven en un verde que resalta mucho. Dentro de las técnicas y tinciones que utilizamos en la práctica en el día a día tenemos la hematoxilina y eosina, que es la más frecuente, los núcleos en azul, los citoplasmas en rosa, el Mason, que es la que acabamos de ver, que tiñe el colágeno de un verde azulado, la utilidad principalmente valorar la fibrosis, por ejemplo pulmonar o hepática, la orceína, que nos tiñe las fibras elásticas de negro, y una de las utilidades es para ver si un tumor está sobrepasando la pleura. La reticulina nos tiñe las fibras reticulínicas de negro, como por ejemplo para valorar en un adenoma hipofisario si se ha perdido la trama reticulínica. El tricrómico de Gomori se utiliza sobre todo en la patología muscular y lo que tiñe es el músculo de rojo y el colágeno de un verde más oscuro. Luego tenemos el PAS, que lo que resalta son las membranas basales y los glúcidos de un color parecido a este, así como fucsia. Y una utilidad, por ejemplo, es para valorar la presencia de los macrófagos en la enfermedad de Whipple. El Giemsa lo utilizamos sobre todo para detectar el Helicobacter pylori, ya que tiñe las bacterias y los parásitos de azul, y luego el Papa Nicolau es el que se utiliza en las citologías vaginales. Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes tinciones se utilizaría para demostrar la presencia de material amiloide al microscopio óptico? El rojo Congo, la reticulina, el verde manzana o la arceína. Ya hemos terminado de ver en la pregunta anterior para qué se utiliza la reticulina y la orceína. El verde manzana no es una tinción, por lo tanto utilizaríamos el rojo Congo. Aquí pongo una imagen al microscopio óptico de cómo se vería el material amiloide. Esto es una biopsia hepática, aquí tenemos los hepatocitos con los sinusoides y aquí tenemos los vasos dentro de los espacios porta. Todo este material y todo este material que se encuentra en los sinusoides es material amiloide que se ve de este color. Y cuando luego lo vemos al microscopio de luz polarizada, lo que vemos es que ese mismo material que veíamos de rojo se ve
en lo que se denomina verde manzana, birrefringencia en verde manzana. La tercera pregunta, indique cuál de los siguientes cambios adaptativos celulares se observa en la siguiente imagen, que ahora veremos cuál es, y nos dice que son las células musculares lisas del útero de una gestante. Como sabéis, los cambios adaptativos celulares son estos cuatro: atrofia, metaplasia, hiperplasia, hipertrofia. Ahora vamos a repasar qué era cada uno. Y esta sería la imagen de la pregunta. Aquí tenemos el útero de una mujer no gestante. Todas estas células con núcleos alargados son los núcleos de las células musculares lisas del útero normal, y en este caso estamos viendo esos mismos núcleos y las células están muy aumentadas de tamaño. En esto consiste la hipertrofia. Bueno, aquí sería la siguiente pregunta, que cuál de los siguientes cambios adaptativos estaremos viendo en una biopsia bronquial de una paciente fumadora de 65 años. Esta sería la imagen. Aquí estaríamos viendo la biopsia del epitelio bronquial. El epitelio bronquial normal es de este lado, es un epitelio ciliado. Y aquí estaríamos viendo otro epitelio completamente diferente, estratificado, plano, no queratinizado. Por tanto, la respuesta correcta en este caso sería la metaplasia. Aquí tenemos una célula normal. En el primer ejemplo hemos visto la hipertrofia, que consiste en el aumento del tamaño de las células sin el aumento de la proliferación. Esto se debe principalmente en tejidos que tienen muy poquita capacidad de replicación. La atrofia sería el caso contrario, que lo que ocurre es que la célula disminuye su tamaño. Se debe sobre todo a procesos de autodigestión que están mediados por lisosomas. La hiperplasia consistiría en un aumento de la proliferación celular sin aumento del tamaño de las células, y esto ocurre en los tejidos que sí que tienen una amplia capacidad de división. Por último tendríamos la metaplasia, que sería el segundo ejemplo que hemos visto, que lo que consiste es en el cambio de un epitelio o de un tejido maduro por otro tejido también maduro. Estos cuatro que acabamos de mencionar son cambios reversibles, y en el caso de la metaplasia, en algunos tipos de carcinogénesis, la metaplasia puede evolucionar a una displasia y después al cáncer. En el momento que estamos en la situación de displasia, esto ya pasa a ser una condición irreversible. Siguiente pregunta, señale cuál de los siguientes tipos de necrosis se observa en la siguiente lesión de una biopsia de piel de un varón de 34 años. Aquí tenemos 4 tipos de necrosis y esta es la imagen. En esta imagen lo que estamos viendo es una estructura que tiene un área eosinófila acelular amorfa en el centro y, por ejemplo, estamos viendo aquí una célula gigante con los núcleos en la periferia. Alrededor de esta estructura tenemos una capa de células que tienen los citoplasmas muy grandes, claritos, y los núcleos arriñonados. Esto es un granuloma con necrosis central. Se trataría de un granuloma por tuberculosis, y la necrosis característica de la tuberculosis es la necrosis caseosa. La siguiente pregunta, ahora veremos la imagen que nos hace referencia de una lesión en una placenta que ocupa el 70% del disco placentario, y esto le ha provocado a la paciente un aborto tardío. Aquí volvemos a tener otros 4 tipos de necrosis y esta es la imagen. A diferencia de la imagen anterior, en la que lo que veíamos era una masa acelular, no éramos capaces de ver las células en el fondo, aquí volvemos a ver que todo está de color rosa, ha perdido la basofilia, pero sí que se conservan las estructuras. Nosotros somos capaces de decir que estamos en parénquima placentario, que las vellosidades son todas estas estructuras. Lo que ha sufrido esta placenta es un infarto. Por tanto, es una necrosis de tipo coagulativo, que es la que se produce en las lesiones por isquemia, excepto en el sistema nervioso central. Aquí tenemos la siguiente pregunta, de otra imagen que ahora veremos, en este caso del mesenterio de un paciente de 73 años que ha sido operado de urgencia por una pancreatitis aguda. Aquí tenemos la imagen, aquí lo que estamos viendo, toda esta zona en el fondo, es el tejido adiposo del mesenterio, y lo patológico de esta imagen son estas áreas más blanquecinas o amarillentas, que si las tocamos están muy duras. Esta necrosis es la necrosis grasa, que es característica de la pancreatitis aguda. Aquí tenemos el cuadro que tenéis en el manual,
La necrosis es uno de los temas más preguntados hasta ahora, por tanto hay que conocerla bien. Estos son los tipos de necrosis que hay, los vamos a repasar brevemente. Por un lado, la necrosis coagulativa, que como hemos comentado es característica de la hipoxia, excepto en el sistema nervioso central. Ya hemos visto cómo se ve microscópicamente, que la arquitectura se conserva, pero hay una pérdida generalizada de la basofilia. Macroscópicamente se puede ver como áreas de consistencia aumentada y un color grisáceo amarillento. En cuanto a la necrosis licuefactiva, que es la que se produce en las lesiones de hipoxia en el sistema nervioso central, lo que vemos histológicamente son macrófagos que están fagocitando el material necrótico. En cuanto a los hallazgos macroscópicos de este tipo de necrosis, tienen un aspecto en líquido denso y también de color grisáceo. El siguiente tipo de necrosis, que también la hemos visto, la necrosis grasa, macroscópicamente áreas blanquecinas o amarillentas aumentadas de consistencia. Histológicamente lo que se ve evidentemente son adipocitos. Estos adipocitos están colapsados y hay macrófagos alrededor que están fagocitando. Típica de la pancreatitis aguda, pero también se puede ver, por ejemplo, nosotros lo vemos en los cambios postbiopsia en una mama. La necrosis gaseosa, también la hemos comentado, la necrosis típica de la tuberculosis. A diferencia de la necrosis coagulativa, lo que es una pérdida de la arquitectura y también una pérdida generalizada de la basofilia, es decir, la masa eosinófila que vimos en la imagen. Macroscópicamente siempre se dice que es característica un aspecto blanquecino similar al queso fundido. En cuanto a la necrosis gangrenosa, es muy parecida a la necrosis coagulativa y en situaciones de gangrena, y también hay depósito de fibrina. Y en cuanto a la necrosis fibrinoide, que es característica de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que vemos es que la pared del vaso está reemplazada por un material eosinófilo acelular. La siguiente pregunta, ahora veremos la imagen de una biopsia pulmonar de un varón de 34 años con síndrome constitucional, adenopatías mediasténicas y múltiples lesiones pulmonares. Ahora vamos a ver cómo es la lesión que nos muestran y nos piden hacer el diagnóstico y diferenciar entre un granuloma tuberculoideo, supurativo, por cuerpo extraño o sarcoideo. Los granulomas es otro de los conceptos más preguntados en el MIR. Y aquí tenemos la imagen. Se trata de una biopsia pulmonar, aquí estamos viendo los espacios aéreos, los sacos alveolares, y aquí estamos viendo una lesión que está más o menos bien delimitada. Está formada, por ejemplo, por esta célula de aquí, que es una célula gigante que tiene todos estos núcleos, y luego un montón de células arremolinadas y agrupadas entre sí, que tienen los núcleos, como por ejemplo estos de aquí, alargados, igual que antes hemos visto en suela de zapatilla, por tanto esto sería un granuloma. Dentro de los tipos de granulomas, esto sería un granuloma propio de la sarcoidosis. La siguiente pregunta, señala la respuesta correcta respecto a la estructura que se observa en la siguiente imagen que ahora veremos. Las células que lo componen tienen mayor capacidad macrofágica, interaccionan con los linfocitos TCD4, tienen menor capacidad secretora y las células gigantes de tipo cuerpo extraño poseen los núcleos en la periferia. Esta es la imagen de la pregunta. Aquí volvemos a tener otra lesión de gran tamaño. En este caso estaba localizado en el dedo de una paciente, en el tejido celular subcutáneo. Aquí vemos el tejido adiposo. Esta lesión también está más o menos bien delimitada. Tenemos una zona central que posee áreas acelulares eosinófilas, probablemente fibrina. Esta celularidad de aquí, que son neutrófilos. Alrededor tenemos otra zona muy poco celular que también podría corresponder con depósito de fibrina. A continuación tenemos unas células que, como se ve, tienen los citoplasmas muy amplios y blanquecinos, que son los macrófagos, y también tenemos un revestimiento de inflamación crónica, linfocitos y células plasmáticas. En esta lesión también se pueden observar células gigantes. Se trata, por tanto, de un granuloma. Ahora vamos a ver cuáles son las características de los granulomas, que ya lo vimos en la primera vuelta. La respuesta correcta es que los macrófagos de los granulomas poseen una menor capacidad secretora. Perdón, o sea, lo que tienen es sería menor capacidad macrofágica. En cuanto a los granulomas, son acumulaciones bien definidas de macrófagos.
Estos macrófagos interaccionan con los linfocitos TCD4 y adquieren una morfología epitelioide, que es esa que vemos como en suela de zapatilla. Y estos macrófagos tienen mayor capacidad secretora y menor capacidad macrofágica. En cuanto a los otros componentes que se pueden ver en un granuloma, hemos visto varios en la imagen anterior. Pueden ser áreas de necrosis, pueden ser linfocitos, polis, células gigantes. Los dos tipos de células gigantes que hay son las de tipo cuerpo extraño, que poseen los núcleos principalmente en el centro, y las de tipo Langhans, que poseen los núcleos principalmente en la periferia. En cuanto a las causas más frecuentes de los granulomas, tenemos las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la lepra, la sífilis o la toxoplasma. Los toxoplasmas lo que hacen es dar microgranulomas, no suelen dar granulomas bien formados. En cuanto a cuerpos extraños, cualquier cuerpo extraño, cualquier astilla que te claves puede generar una reacción granulomatosa adyacente. Y enfermedades de base inmunológica, la que ya hemos visto, la sarcoidosis, también se pueden ver en la artritis reumatoide o, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que luego comentaremos. En cuanto a los tipos de granulomas que tenemos, el sarcoideo, una de las características que se suele encontrar, aunque no con mucha frecuencia, pero te orienta hacia sarcoidosis, son los cuerpos asteroides. En cualquier granuloma, sea la causa que sea, también se pueden encontrar otros componentes. En el de la sarcoidosis que vimos previamente también tenía células gigantes. El tuberculoideo tiene una histología característica, que ahora veremos una imagen, que consiste en la necrosis caseosa central, una corona de macrófagos, células gigantes de tipo Langhans y luego una corona de linfocitos. Luego está los de tipo necrobiótico, los de tipo supurativo, que son los que tienen neutrófilos en el centro, como el anterior que vimos, y los que se generan por un cuerpo extraño, que tiene las células gigantes de tipo cuerpo extraño. Este es un granuloma tuberculoideo, como vimos también en una de las preguntas anteriores, la necrosis, los macrófagos, las células gigantes y la corona de linfocitos. Esta es una pregunta de uno de los exámenes MIR. La siguiente pregunta, señale cuál de las siguientes células inflamatorias se muestra en la siguiente imagen. Y nos dan estas opciones. Aquí tenemos a mayor aumento. Esta corresponde a una de las zonas periféricas del granuloma anterior, que lo que estamos viendo son los macrófagos, que son estas células con el núcleo en suela de zapatilla, con citoplasmas amplios, y aquí en el centro estamos viendo unas células que tienen un núcleo irregular. Esto lo tenéis que imaginar un poco, pero se supone que tiene forma de rueda de carro. Aquí tiene el citoplasma en babero, y esto sería una célula plasmática. Por tanto, la respuesta correcta sería plasmáticas y macrófagos. Esto sirve para recordar brevemente cuáles son las células inflamatorias que participan predominantemente en la inflamación aguda y en la inflamación crónica. Dentro de la inflamación aguda participan los endotelios, los neutrófilos, que son los primeros en llegar a la zona de inflamación, y los macrófagos, que llegan después. Y dentro de la inflamación crónica tenemos principalmente los linfocitos, los macrófagos, las células plasmáticas y en algunas ocasiones los eosinófilos. Los eosinófilos poseen un núcleo bilobulado y poseen gránulos en su citoplasma. Vamos a pasar ahora a la parte de patología por secciones, empezando por esta pregunta. Señale cuál sería el diagnóstico más probable de un varón de 16 años con esta imagen en una biopsia de esófago. Ahora vemos la imagen y nos piden hacer el diagnóstico diferencial entre estas cuatro entidades. Dentro de las preguntas de esta parte de patologías por secciones, son preguntas basadas en preguntas MIR de otros años y ampliando los conceptos que han sido preguntados. Aquí tenemos esta imagen, aquí tenemos toda esta zona, es la parte del epitelio del esófago. Todas estas células son las células epiteliales y aquí lo que estamos viendo es un montón de celularidad que tiene un núcleo bilobulado y gránulos en su interior. Son los eosinófilos que acabamos de ver. En este caso hay muchísimos eosinófilos. El diagnóstico que haríamos sería una esofagitis eosinofílica. ¿Y por qué una eosinofílica y no por reflujo? Estas son las principales características diferenciales. En la esofagitis eosinofílica suele haber se localiza en todo el esófago,
También afecta al esófago proximal. Esto, disculpadme, pero está cambiado. En la esofagitis eosinofílica aquí habría muchísimos eosinófilos. En algunas ocasiones llegamos hasta ver hasta más de 200 en un campo de gran aumento. La presencia de microabscesos, que son 4 o 5 eosinófilos, o la presencia de degranulación, que sería ver, por ejemplo, en este caso, que vemos solo los gránulos sin ver la célula completa, y no suele acompañarse de otra celularidad inflamatoria. En el caso de la enfermedad por reflujo, se localiza principalmente en el esófago distal y lo que solemos ver es esta imagen, algunos eosinófilos sueltos y salpicados. Esto, como he dicho, está cambiado, se suelen ver menos de 15 por campo de gran aumento, no se suele acompañar de microabscesos ni de granulación, pero al contrario que la esofagitis eosinofílica sí que suele tener otra celularidad inflamatoria acompañante. En cuanto a las otras opciones de la pregunta, el diagnóstico diferencial entre una cándida, un citomegalovirus y un herpes esofágico. En cuanto a la imagen macroscópica, la cándida lo que se suelen ver son placas blanquecinas parcheadas e histológicamente lo que vemos es inflamación aguda, principalmente neutrófilos. Puede o se suele acompañar de hiper y paraqueratosis y con el PAS resalta las hifas o las pseudohifas o las esporas, perdón. Aquí tenemos esta imagen que sería el epitelio del esófago con una tinción de PAS. Aquí veríamos estas de aquí, la celularidad inflamatoria aguda, y estas estructuras de aquí, rectas, son las pseudohifas de la cándida. En el caso del citomegalovirus, macroscópicamente lo que vemos son úlceras lineales y histológicamente esto seguiría siendo un epitelio esofágico. Aquí veríamos esta célula que si la comparamos con cualquier otra célula de alrededor es muy grande porque se produce un aumento del tamaño del núcleo, un aumento también del tamaño de la célula y se pueden ver inclusiones que se denominan enojos de búho. Y en cuanto al herpes, la imagen microscópica es muy característica y es lo que conocemos como las 3 M's, que son la multinucleación, como por ejemplo esta célula de aquí que tiene varios núcleos, la marginación de la cromatina se desplaza hacia la periferia, y el moldeamiento del contorno nuclear, que como vemos, digamos que los núcleos se adaptan unos a otros, como en esta zona más de aquí. Macroscópicamente la imagen característica del herpes son las úlceras en volcán. La siguiente pregunta nos hace referencia a una biopsia de la pared gástrica de un varón de 78 años y nos dice que tiene una tumoración de 5 centímetros. Ahora veremos la imagen histológica de la amatoxilina iosina y el resultado de inmunohistoquímica del DOJ1. Y nos pide hacer el diagnóstico diferencial entre estas 4 entidades. Aquí vemos una imagen de la histología, vemos que es una proliferación muy celular, que en algunos casos va haciendo como nidos. Las células que lo componen pueden ser muy variables, pero pueden ser alargadas o circulares. Y en este caso lo que muestro es una tinción positiva, muy positiva, de que todas estas células que vemos aquí haciendo nidos o cordones son todas ellas positivas. El diagnóstico diferencial en estas entidades, que ahora veremos varias imágenes, con la amatoxilina iosina en ocasiones es difícil, necesitamos apoyarnos en las técnicas de inmunohistoquímica. Ya han sido preguntadas varias veces en el examen MIR algunas técnicas de inmunohistoquímica, por lo que yo os voy dejando de algunas entidades porque son características o porque nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial, como lo utilizamos en la práctica diaria. En el caso del DOJ1, es un marcador que es muy sensible y muy específico del GIST. El otro que ya conocéis todos, que ya también ha sido preguntado, es el CD117 o CKID, y también pueden ser positivos para CD34. Aquí abajo hay otras 2 lesiones que están dentro de las lesiones mesenquimales. En este caso sería una proliferación de células con núcleos más alargados y van haciendo una especie de remolinos entre ellas, que sería un leiomioma. Los marcadores de leiomioma son estos, y en este caso sería un neurofibroma. Las células, en este caso, tienen un citoplasma más claro, tienen mayor estroma entre ellas y los núcleos también pueden ser alargados. En el caso del neurofibroma, el ganglioneuroma y el esvanoma son todos ellos positivos para S100 y hay otros marcadores que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial.
La otra entidad que tiene un marcador de inmunohistoquímica que es característico es el perineuroma. La siguiente pregunta corresponde a una biopsia de una pared de intestino grueso de un varón de 35 años que ya nos dicen que ha sido diagnosticado de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál de los siguientes hallazgos se puede observar en la enfermedad inflamatoria intestinal y es el que nos muestran en la imagen? Aquí nos comentan varios de los hallazgos que se pueden encontrar o en la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerosa. Ahora veremos cómo hacer el diagnóstico diferencial. Esta imagen se corresponde con una biopsia de las criptas del intestino grueso. Todas estas son las criptas con las células absorbentes. Y aquí teníamos una cripta que ha sido completamente sustituida y destruida. Esto es un absceso contiene celularidad inflamatoria aguda, es decir, neutrófilos, que son todas estas células que vemos por aquí. Y, por ejemplo, estaríamos viendo también aquí que ha habido una perforación de los neutrófilos en el epitelio de las criptas, o, por ejemplo, aquí abajo. Por tanto, en esta imagen lo que nos muestran es un microabsceso críptico. En cuanto a los hallazgos macroscópicos y microscópicos de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn, macroscópicamente lo que vemos nosotros es que la luz está muy estenosada porque hay un engrosamiento de la pared. También podemos ver úlceras y también encontramos con cierta frecuencia fístulas y fisuras que contactan unas asas con otras y se forman grandes masas. En cuanto a la colitis ulcerosa, macroscópicamente la mucosa suele estar hemorrágica y es verdad que tiene un aspecto granular. También se pueden ver úlceras y es frecuente encontrar pseudopólipos. En cuanto a los hallazgos microscópicos, la enfermedad de Crohn tiene afectación transmural de todas las capas, discontinua y parcheada. En una pieza de una resección por una enfermedad de Crohn vemos áreas conservadas y otras áreas que están muy afectadas. También podemos encontrar granulomas no necrotizantes. Y otras características de la enfermedad de Crohn es que se puede producir una hipertrofia de la muscular propia y de los troncos nerviosos. En cuanto a la colitis ulcerosa, la afectación, al contrario que en la enfermedad de Crohn, es solamente superficial de la mucosa y la submucosa. La afectación es continua, en toda la biopsia vemos afectación y lo que podemos ver son los abscesos o microabscesos crípticos que veíamos en la imagen. A la hora de nosotros valorar una pieza de una resección de una enfermedad inflamatoria intestinal, lo primero que valoramos es si la arquitectura general está conservada o hay muchísima distorsión, hay muchísima inflamación crónica que se ha ido remodelando. Valorar si hay inflamación crónica o no, aparte de si la arquitectura general está conservada o no, si en ese momento estamos viendo celularidad inflamatoria crónica. Valorar si la inflamación es parcheada o difusa para hacer el diagnóstico diferencial de parcheada o continua, y luego ver si hay inflamación aguda, como la imagen que hemos visto, el caso de los microabscesos, o la criptitis, que es cuando los neutrófilos están únicamente penetrando en el epitelio de las criptas sin llegar a producir microabscesos. La siguiente pregunta es de una imagen de una lesión localizada en el ángulo esplénico del colon de un paciente de 67 años. Y nos dicen que esta lesión invade la muscular propia, pero no la sobrepasa. Y nos preguntan la T del TNM de la lesión. Esta es la imagen de la lesión. Aquí lo que estamos viendo es una glándula que tiene esto en el centro. Esta imagen es característica del cáncer de colon, que tiene necrosis en el centro de las glándulas. El epitelio está compuesto por varias capas de células que algunas son muy grandes, otras poseen menor tamaño, es decir, nos orienta hacia malignidad. Y las glándulas ya se están metiendo en el estroma, están invadiendo. Esto se trataría, por tanto, de un cáncer de colon y nos preguntan la T. La T no invade la muscular propia, pero no la sobrepasa. O sea, no sería un T3, sería un T2. El T1 en el cáncer de colon lo comentamos porque es el cáncer más frecuente y es muy fácilmente preguntable. T0 cuando afecta solo a la mucosa, es un in situ. El T1 cuando ya sobrepasa la submucosa. Un T2 cuando
llega a la muscular propia pero no la sobrepasa, que sería el caso de la pregunta, o sea, sería un T2. En el T3, cuando ya está sobrepasando la muscular y llega a la subserosa, y luego el T4A cuando invade peritoneo y el T4B cuando invade otros órganos. Esta pregunta también me sirve para comentar cómo se hace la estadificación de los tumores en anatomía patológica. Se basan en el sistema TNM. La T es la que hemos comentado en este caso en un cáncer de colon, que se basa en el tamaño de la tumoración en algunos casos y en la extensión local en otros casos, como por ejemplo en el colon. La N nos dice el número de ganglios linfáticos que presentan metástasis y la M si hay metástasis a distancia o no. La siguiente pregunta es de una biopsia hepática de una mujer obesa de 69 años y con el virus de la hepatitis B. Nos dice que cuál es la lesión histológica que se observa y nos pide hacer el diagnóstico diferencial entre estas 4 entidades. Aquí tenemos esta imagen, como vimos en el caso del amiloide, es una biopsia de parénquima hepático, todos estos de aquí son los hepatocitos, que de forma normal pueden tener variación en el tamaño del núcleo, y lo que estamos observando son estas estructuras circulares blanquecinas que se distribuyen por el parénquima. Esta lesión se corresponde con una esteatosis. En cuanto a las lesiones hepáticas, tenemos la esteatosis, que como hemos visto puede ser micro cuando son vesículas de menor tamaño o macrovesicular, y se debe a la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos. En cuanto a la esteatohepatitis no alcohólica, es otra de las lesiones que podemos encontrar que se relaciona con la obesidad, que nuestra paciente era obesa, pero en este caso no presentaba una esteatohepatitis no alcohólica. Lo gradamos según el score de Kleiner, que nos valora la actividad de la hepatitis, que mide por un lado la esteatosis, por otro lado la balonización de los hepatocitos y por último si hay inflamación lobulillar o no. En cuanto a la hepatitis alcohólica, lo que vemos es una necrosis de los hepatocitos y la hialina de Mallory. La hialina de Mallory consiste en una acumulación de citoqueratina perinuclear, que son una especie de bolas eosinófilas. Esta hialina de Mallory no es específica de la hepatitis alcohólica, ya que se pueden ver en muchas entidades, pero hay dos en las que no se observa, que son las hepatitis crónicas virales y la hemocromatosis. Y por último, la cirrosis, que se puede relacionar también con mucho daño hepático por el motivo que sea, pero también con el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C sobre todo. En la cirrosis lo que vemos nosotros histológicamente son los nódulos de regeneración, nódulos de hepatocitos, que están rodeados por fibrosis, que como vimos en la primera pregunta, nos sirve para valorar el tricrómico de Maso. La siguiente pregunta también nos hace referencia al hígado. Una biopsia hepática de un varón de 54 años. No nos dan más datos y ya nos están diciendo que el paciente va a tener una hepatitis y ahora vamos a ver de qué tipo. Esta se ve un poco peor la imagen, volvemos a tener toda esta zona de aquí, que son los hepatocitos, y esto que está completamente sustituido, lleno de una celularidad inflamatoria crónica, que son los linfocitos. Cuando se ve algo desde arriba muy azul, muy celular, suelen ser linfocitos. Esto sería un espacio porta. Los límites de ese espacio porta están mal definidos, vemos que se están saliendo en varias zonas, están saliendo hacia el lobulillo y se trataría por tanto de una hepatitis crónica activa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre estas entidades? Esta diapositiva la pongo para recordar brevemente cuál es la histología del hígado. El lobulillo hepático es la unidad funcional y la unidad estructural de un hígado. Este sería un lobulillo que tiene forma de hexágono. En el centro tenemos la vértebra central y en los extremos tenemos los espacios porta. Esto es un espacio porta. El espacio porta contiene una vena, que es una rama de la porta, una arteria, que es una rama de la arteria hepática, y un conductillo biliar. Los espacios porta están rodeados por una especie de membrana limitante, que nos tenemos que fijar en ella ahora a la hora de hacer el diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de hepatitis. Y dentro del lobulillo lo que tenemos son los hepatocitos y los sinusoides entre ellos.
Este sería un espacio porta con su membrana limitante y estos rositas de alrededor serían los hepatocitos. En una hepatitis aguda viral, lo que estamos viendo es una afectación y una necrosis de los hepatocitos. Estas células, por ejemplo, estarían necróticas y estas estarían balonizadas. Los cuerpos de Kunzelman son estas apoptosis características o necrosis de la hepatitis aguda viral. En el caso de la hepatitis crónica activa es la imagen que veíamos en la pregunta. La celularidad inflamatoria está sobrepasando la membrana limitante porque no vemos los límites netos del espacio porta y hay una afectación de la membrana limitante que se daña. En el caso de la hepatitis crónica persistente, los linfocitos o la celularidad inflamatoria crónica se localiza únicamente dentro de los espacios porta. Aquí vemos cómo el límite está muy neto, está muy bien definido con relación al parénquima adyacente, al lobulillo, a los hepatocitos. Y en el caso de la hepatitis crónica viral, lo que vemos es la formación de fibrosis. Esta fibrosis puede localizarse en torno al espacio porta o puede comunicar unos espacios con otros. Aquí lo que estamos viendo son esos puentes que llegan a formar nódulos en algunos casos, lo que podría considerarse una cirrosis. La siguiente pregunta nos hace referencia a una imagen citológica de una citología de control de una mujer de 35 años. Y nos dicen que tiene muchas imágenes como la que vamos a ver ahora. Y nos piden hacer el diagnóstico diferencial entre un SIL de bajo, un SIL de alto, un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma de cervix. Aquí lo que estamos viendo es una imagen de la citología. Esta sería una célula escamosa normal con su citoplasma y su núcleo pequeño, y aquí podríamos tener otra célula normal. En este caso lo que estamos viendo son células que poseen unos núcleos de mayor tamaño, unos halos perinucleares que dejan un ribete de membrana conservado alrededor, de citoplasma, y algunas que son binucleadas, como esta de aquí. Esta imagen es característica de un SIL de bajo grado, ya que son los coilocitos. Esto nunca ha sido preguntado en el examen MIR en forma de imagen, pero es una imagen muy típica, muy característica, que puede ser fácilmente preguntable. ¿Cómo diferenciamos un SIL de bajo de un SIL de alto? Un SIL de bajo, esta sería una imagen muy parecida a la que acabamos de ver, y en el caso de los SILs de alto grado, los núcleos son mucho más grandes, más hipercromáticos, los bordes son más irregulares, aumenta mucho la relación núcleo-citoplasma, es decir, que los núcleos se hacen muy grandes y los citoplasmas se hacen más pequeños. Una vez que en una citología se ha diagnosticado un SIL de bajo o un SIL de alto, se puede tratar o se puede hacer, uno de los tratamientos es la conización. ¿Cómo vemos nosotros estas lesiones en una biopsia de cervix? Aquí tenemos una imagen de un ectocervix normal, tenemos un epitelio estratificado escamoso que tiene la capa basal, que es más azul, y las capas más superficiales. En el caso de un SIL de bajo grado, lo que veríamos es la capa basal podría estar conservada o un poco aumentada, y la lesión principalmente se localiza en las zonas superficiales, y así es como se ven estos coilocitos en una biopsia. Por ejemplo, esta sería una binucleada, esta sería otra binucleada, aquí tiene todos los aritos. Entonces esto sería un CIN1 o un SIL de bajo grado. En cuanto al SIL de alto grado, ya de entrada llama la atención que estas dos lesiones son mucho más azules desde arriba. En el caso de los CIN2, la diferencia con los CIN3 es la afectación del espesor total o no del epitelio. Hay que valorar el espesor completo para poder hacer el diagnóstico. En el caso de un CIN2, aquí vemos que toda la zona displásica, la zona más azul, respeta una zona del tercio superior. En ocasiones en los CIN2 o los SIL de alto grado se pueden seguir identificando coilocitos en las zonas superficiales, y ya cuando es un CIN3 está completamente todo el espesor afectado.
las células son mucho más irregulares, mucho más hipercromáticas y el siguiente paso sería que esta lesión infiltrase, produciendo un carcinoma epidermoide. La siguiente pregunta es una imagen histológica de una tumoración de ovario de 3 centímetros en una paciente de 17 años. Nos piden hacer diagnóstico diferencial entre un teratoma o un cistoadenoma. Aquí vemos la imagen microscópica de la tumoración. Vemos que tiene, desde arriba es muy heterogénea. Tiene áreas quísticas, tiene áreas más sólidas, áreas mucho más celulares, áreas menos celulares, tiene diferentes tipos de revestimiento epitelial. Y en este tipo de lesiones, que sería un teratoma, lo que tenemos que buscar es la presencia de componente inmaduro. En este caso, esta zona de aquí, si la vemos a mayor aumento, es la imagen que debéis de buscar, que es como se ve el neuroepitelio, así se ve el tejido cerebral durante el desarrollo. Al encontrar la presencia de estos elementos, pasa a ser un teratoma inmaduro. ¿Cómo hacemos diagnóstico diferencial entre un teratoma quístico maduro o un teratoma inmaduro? Los teratomas quísticos maduros, la mayoría son benignos. Macroscópicamente se ven como lesiones quísticas que pueden estar multilobuladas y es característica la presencia de grasa, hay veces que se ven pelos o se ven dientes, y está compuesto íntegramente por tejidos maduros. Estos tejidos pueden derivar de 2 o 3 líneas germinales, algunos de los ejemplos del endodermo, el epitelio respiratorio, del ectodermo, el epitelio escamoso, o del mesodermo, áreas de cartílago o áreas de hueso. Estos teratomas pueden ser teratomas puros o con ciertas frecuencias se localizan con otros tipos de tumores. En cuanto al teratoma inmaduro, es una lesión maligna. Macroscópicamente pueden ser sólidos por completo, pueden tener quistes de pequeño tamaño o pueden ser predominantemente quísticos. Como estos también suelen ser quísticos, histológicamente lo que tenemos que buscar es la presencia de los tejidos inmaduros. También hay presencia, como hemos visto, de tejidos maduros. Estos suelen derivar de las 3 líneas germinales y dentro de los tejidos inmaduros el que con más frecuencia se encuentra es el que hemos visto que es el neuroectodérmico. Los teratomas inmaduros tienen 3 grados, 1, 2 y 3, en función de la cantidad de componente inmaduro que tengan. Los de tipo 1 poseen muy poquito tejido inmaduro y los de tipo 3 son los que poseen muchísimo tejido inmaduro. Aquí nos vuelven a hacer otra pregunta sobre otra lesión que se corresponde con una tumoración ovárica, en este caso de 7 centímetros y de una paciente de 56 años. Y lo mismo, no piden hacer el diagnóstico diferencial entre un teratoma y en este caso un cistoadenocarcinoma. Aquí estamos viendo la lesión. Se trata de una lesión que tiene áreas sólidas y áreas más quísticas. Es una tumoración grande, nos decían que medía 7 centímetros. E histológicamente lo que estamos viendo son glándulas. Estas son las luces de las glándulas, recubiertas por un epitelio muy proliferativo, muy celular, con células, igual que vimos antes en el carcinoma de colon, son células, algunas de ellas muy grandes, otras más pequeñas. Todo esto nos va orientando hacia maligno y estos son los tractos del estroma que se localizan entre las glándulas. Esta imagen es característica de un cistoadenoma seroso. 2 cosas para poder hacer un buen diagnóstico diferencial entre un cistoadenoma y un cistoadenocarcinoma y los serosos y los mucinosos. Los cistoadenomas serosos se suelen dar entre mujeres de 40 y 60 años, suelen ser asintomáticos, tienen que medir más de 1 centímetro porque si no sería un quiste de inclusión y están recubiertos por un epitelio cuboidal o columnar que puede estar estratificado o no y puede tener cilios o no. En el caso del mucinoso son masas unilaterales, la mutación característica son las del KRAS y son quistes también recubiertos por un epitelio, en este caso mucinoso. Este epitelio no suele estar estratificado y hay de 2 tipos, de tipo gástrico y de tipo intestinal. Estas lesiones no suelen tener atipia, aunque se les concede un pequeño porcentaje de atipia. En el caso del cistoadenocarcinoma seroso, que es el que acabamos de ver, se da en mujeres de 50 a 60 años y se suelen diagnosticar tarde, ya que los síntomas son muy inespecíficos. Pueden llegar a medir hasta 20 centímetros
y macroscópicamente pueden tener áreas sólidas, áreas quísticas y con mucha frecuencia vemos también áreas papilares. En la imagen que mostraba antes tiene áreas sólidas y áreas quísticas principalmente. Las características citológicas, como hemos visto, tienen característicamente un alto grado nuclear. El estroma desmoplásico es una reacción del estroma frente a la invasión tumoral. También se pueden encontrar cuerpos de samoma, es una de las entidades que con frecuencia encontramos cuerpos de samoma. Áreas, por supuesto, de necrosis y de mitosis. En cuanto a los patrones de crecimiento, puede ser granular, como el que se mostraba en la imagen, pero cuando tiene áreas papilares podemos ver un crecimiento papilar y también puede tener áreas de crecimiento sólido. En estos tumores la mutación característica es la del P53, que se encuentra mutado en la mayoría, y más o menos la mitad de ellos se relacionan con el BRCA1 y el BRCA2. Y en cuanto a cistadenocarcinoma mucinoso, son tumores muy raros, aproximadamente un 3% de los carcinomas primarios de ovario. También pueden ser sólidas o quísticas y suelen ser unilaterales. Al igual que el cistoadenoma, presenta mutaciones en carras y en el caso del cistoadenoma mucinoso, la zona que invade puede invadir de dos formas, por un crecimiento expansivo o por un crecimiento que va destruyendo y que también va generando reacción desmoplásica. Esta es una imagen de un cistoadenoma mucinoso para que veáis cómo es el epitelio de tipo mucinoso, que tiene los núcleos normalmente en la zona basal y los citoplasmas son muy claritos, de color blanquecino, y así es como se vería la mucina macroscópicamente. Esta es una lesión quística y este sería todo el contenido, que sería la mucina. La siguiente pregunta se corresponde con una tumoración de mama de una paciente de 63 años y nos piden hacer diagnóstico diferencial entre un ductal o un lobular in situ infiltrante. Esta es la imagen. Aquí lo que estamos viendo, lo patológico de la imagen, son todas estas hileritas de células de aquí. Son células que no llaman mucho la atención, no son muy grandes, son muy parecidas entre sí, no tienen mucho citoplasma. Aquí lo que llama la atención es ese patrón de crecimiento en hileras. Esta imagen es característica del carcinoma lobular infiltrante. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico diferencial de las entidades malignas más frecuentes de la mama? Aquí tenemos un esquema muy sencillo de la histología normal de la mama. Tenemos los ductos que se recubren de células mioepiteliales en la zona basal y las células ductales, que son las grises, en las que están más cerca de la luz. Por otro lado tenemos los acinos, que varios acinos forman el lobulillo. Entonces, primero hay que saber dónde se localiza cada tipo de lesión. Los carcinomas lobulillares en el lobulillo y los carcinomas ductales en el ducto. En el caso del carcinoma lobulillar in situ, estaríamos viendo aquí los diferentes acinos o lobulillos que estarían dilatados por una proliferación de células que son todas muy monomorfas, muy parecidas entre sí, y la característica principal es eso, que están dilatando los acinos. Aquí tenemos una imagen típica de un carcinoma ductal in situ, ese que se estaría produciendo en el ducto. Está compuesto, los carcinomas ductales in situ pueden tener varios grados, bajo o alto grado. En función del grado, las células pueden ser más o menos monótonas entre sí. Todas estas células de aquí son las células ductales que están proliferando. Esta zona de aquí, como hemos visto ya en varias ocasiones, es una necrosis. Las células mioepiteliales son estas de la zona de abajo, que son mucho más alargadas y se localizan en la zona basal. Y el diagnóstico diferencial entre un carcinoma ductal in situ y un carcinoma ductal infiltrante es la pérdida de estas células mioepiteliales. Cuando estas células mioepiteliales se pierden es cuando ya se considera carcinoma invasivo. Esta proliferación estaría localizada dentro del ducto. Esta es la imagen que acabamos de ver de un carcinoma lobular infiltrante, que son en crecimiento en hileras, y es muy característica que estas hileras vayan rodeando los ductos que se encuentran conservados.
Y el carcinoma ductal infiltrante, que es el carcinoma más frecuente de la mama, tiene, histológicamente tiene muchas variaciones, es muy heterogéneo. En este caso lo que estamos viendo es una proliferación que se originó de un ducto, el ducto ya ha salido por completo y ha hecho una masa, ya no vemos mama normal. Lo que son la proliferación tumoral son las células que son más moradas y el resto que es más blanquecino alrededor es la reacción desmoplástica que generan algunos tumores. Como hemos dicho, en los carcinomas ductales infiltrantes ya no hay células mioepiteliales. La siguiente pregunta, una tumoración de una paciente fumadora de 62 años. Y nos dicen cuál de los siguientes estudios complementarios solicitaríamos. Y nos dan estas 4 opciones. Aquí estamos viendo una imagen macroscópica de un pulmón. La zona conservada, el parénquima pulmonar normal, es de este color parduzco. Y aquí lo que estamos viendo es una lesión blanquecina, mal delimitada, que tiene unas áreas más parduzcas en el centro, incluso puede que tenga pequeñas cavitaciones. Histológicamente, esta es una imagen típica de un carcinoma epidermoide, no hace glándulas, tiene crecimiento sólido, se va metiendo en el parénquima, puede tener también ser bien diferenciado o pobremente diferenciado, y dentro de los estudios moleculares que habría que solicitar, en este caso sería el PDL1. ¿Por qué? Este es el esquema que utilizamos nosotros en la práctica diaria, son las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y la Sociedad Española de Oncología Médica. Cuando tenemos un carcinoma de célula no pequeña en un estadio avanzado. Si tenemos un carcinoma epidermoide, como sería nuestra paciente, que en nuestro caso era fumadora y tenía más de 50 años, habría que solicitarle el PDL1. Si tuviese un carcinoma epidermoide, no ha fumado nunca o es muy poco fumadora y tiene menos de 50 años, habría que solicitar el PDL1 y todos estos marcadores. En el caso de que lo que tengamos es que sea un carcinoma no epidermoide, esto se entiende por un adenocarcinoma, tumores que tengan un componente de adenocarcinoma o tumores donde el adenocarcinoma no se puede descartar. Es decir, nosotros después de haber visto la hematoxilina y eosina y, por ejemplo, después de haber utilizado técnicas de inmunistoquímica, en este caso a favor del carcinoma epidermoide y en este caso a favor de adenocarcinoma, no seamos capaces de decir si ese paciente tiene o no un componente de adenocarcinoma, hay que solicitar todos los marcadores, el PDL1, EGFR, ALK, ROS1 y BRAF. ¿Qué decir de estos marcadores? Esta es una tabla que resume toda la información, simplemente lo importante a la práctica clínica para nosotros. El ROS1 es un protooncogen, nosotros lo detectamos por inmunistoquímica y también por FISH. Estos marcadores, ¿por qué son importantes? Porque tienen un tratamiento. Este se encuentra más o menos en un 2% de los adenocarcinomas en pacientes no fumadores. El ALK es otro protooncogen. Lo que presenta es una fusión con el gen ML4. También lo detectamos por inmunistoquímica por FISH. Aproximadamente está presente en un 5% de los adenos y se trata de la misma manera. En cuanto al KRAS, es otro protooncogen que lo que presenta son mutaciones y lo diagnosticamos por PCR. Se encuentra en un porcentaje muy variado de adenocarcinomas y en un menor porcentaje en escamosos, en pacientes fumadores. En este caso todavía no hay un tratamiento definido. El PDL1 es un receptor que se encuentra en las células tumorales que interacciona con el PD1 de los linfocitos T, modulando la respuesta del sistema inmune. En este caso lo que ocurre es una sobreexpresión y esto lo detectamos por inmunistoquímica. En cuanto al porcentaje, es muy variable de unos tumores a otros. El EGFR es un factor de crecimiento epidérmico, que es otro protooncogen. Este se detecta por secuenciación directa o por PCR y se encuentra también en un porcentaje variable de los carcinomas de célula no pequeña.
El P53 es el gen que está más frecuentemente mutado en los tumores humanos, es el guardián del genoma, como sabéis, y lo que ocurre también es una sobreexpresión. Esto detectamos también por inmunistoquímica. Por inmunistoquímica vemos si las células tienen sobreexpresión de P53. Se encuentra sobre todo en los pacientes fumadores. Y por último el BRAF, que es otro protooncogen, que presenta mutaciones que se detectan por PCR, suele estar presente en un 2-3% de los adenos y la mayoría de esas mutaciones son la V600E. Estas dianas están presentes en varios porcentajes, pero algunas de ellas se utilizan como terapia, eso en casos muy avanzados, donde ya no se puede realizar otras terapias. La siguiente pregunta, una biopsia de una tumoración pulmonar de 2 centímetros, localizada en vía aérea, zona central, de una mujer de 67 años que no fuma. El Ki67 nos dicen que es menor del 5%. El Ki67 es un índice de proliferación celular que lo que nos marca es una tinción, son las células que están en cualquier fase del ciclo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Nos piden hacer entre estas 4 entidades, los tumores carcinoides o el carcinoma neuroendocrino y el carcinoma de células pequeñas. Aquí tenemos la imagen de la tumoración. Esta tumoración la pongo porque tiene un crecimiento muy característico de estos tumores que se denomina organoide. Hay algunos que hacen una especie de nódulos, pero es así irregular. Las células son fusiformes, alargadas, son todas muy parecidas entre sí. No estamos viendo mitosis, no estamos viendo necrosis. Se trataría, por tanto, de un tumor carcinoide típico. Aquí vamos a ver cuáles son las características más importantes entre estas 4 entidades, ya que ha sido una de las opciones de una de las preguntas MIR en los tumores de pulmón y también es fácilmente preguntable. En cuanto a la edad y el sexo de los pacientes, los tumores carcinoides más frecuentes en mujeres en torno a 60 años, los neuroendocrinos y los de carcinoma de célula pequeña, los llamados antes microcíticos, en varones de 70 años. ¿Estos pacientes fuman o no? En el caso de los carcinoides típicos, como nuestra paciente, no. El carcinoide atípico puede ser variable y en estos casos sí, son pacientes fumadores la mayoría. ¿Dónde se localiza? En el caso de los carcinoides, localización central. En el caso de los neuroendocrinos de célula grande suelen tener más localización periférica, aunque hay un porcentaje que se localiza en posición central. Y en el caso de los carcinomas de célula pequeña tienen localización central, aunque hay un pequeño porcentaje de localización periférica. En cuanto a la histología, ¿cómo distinguimos nosotros histológicamente estos tumores? El carcinoide típico es el que acabamos de ver, que tiene crecimiento organoide o trabecular. El atípico tiene también el mismo crecimiento. El neuroendocrino de célula grande también tiene nidos organoides. Podemos encontrar rosetas, también trabéculas o crecimiento en empalizada. Suelen ser células grandes con una relación núcleo-citoplasma baja, es decir, que tienen citoplasma, y el nucleolo suele ser evidente. Y por último, los carcinomas de célula pequeña son células pequeñas que tienen muy poquito citoplasma y característicamente tienen el núcleo en sal y pimienta y el amoldamiento nuclear. En cuanto al índice de mitosis y necrosis, va de menos a más. En este caso, menor del 5%, 1 o 2 mitosis, 2 o 10 mitosis, menos de un 20% el Ki, y aquí ya empezamos a encontrar muchas más mitosis y por tanto el Ki es mucho más alto, llegando en los casos de los carcinomas de célula pequeña, en algunos casos a ser del 100%. Y en cuanto a la necrosis, en los carcinoides típicos no hay necrosis, en los atípicos hay necrosis focal y aquí ya encontramos mucha más necrosis. En cuanto a los marcadores de inmunistoquímica, esto simplemente mencionarlo que lo sepáis. El TTF1 en los carcinoides es negativo, aquí puede ser positivo en un 50% y en los carcinomas de célula pequeña un 80%. Los adenocarcinomas de pulmón también son positivos para el TTF1. Y estos que serían los marcadores neuroendocrinos, como veis son positivos en todos. En estos casos llegando incluso al 100%, prácticamente al 100%.
Estos tumores, en el caso de los carcinoides, no se suelen asociar a otros tipos de tumores y en el caso de los neuroendocrinos o los carcinomas de célula pequeña se pueden asociar con escamosos o adenocarcinomas. Aquí simplemente comentar que estos son más frecuentes en lóbulos superiores y lo importante de estos, de los llamados microcíticos, es que dan metástasis a distancia. Aquí tenemos 4 imágenes de las 4 entidades. Este volvería a ser un carcinoide típico. En un carcinoide atípico empezamos a encontrar áreas de necrosis. En un neuroendocrino de célula grande empezamos a encontrar muchas más áreas de necrosis, empezaríamos a ver muchas más mitosis. Y este es el carcinoma de célula pequeña, son núcleos muy hipercromáticos, en sal y pimienta y el amoldamiento nuclear. Pasamos a la siguiente pregunta, que se corresponde con un glomérulo de una biopsia de una paciente de 53 años, que no nos dicen más información clínica. Y nos dice cuál es la respuesta en relación a estas afirmaciones. Esta es la imagen del glomérulo. Aquí lo que estamos viendo es que estos son todos los capilares de todo el glomérulo y lo que vemos es que la pared del capilar o la membrana basal que lo rodea está muy engrosada. Esta imagen es característica de las glomerulonefritis membranosa. Tenéis que recordar la imagen. Entonces, respecto a las afirmaciones que nos hacían, estos pacientes suelen cursar con síndrome nefrótico, se produce engrosamiento de forma difusa de la pared de los capilares o de la membrana basal del glomérulo, se observan depósitos granulares de IgG y complemento, y con el microscopio óptico lo que se ven son depósitos subendoteliales. La siguiente pregunta también es una biopsia de un glomérulo de una paciente de 45 años. Y lo mismo, nos dicen respecto a estas afirmaciones cuál es verdadera. Esta también es una imagen típica de una lobulación del glomérulo y hay muchísima proliferación y muchísima celularidad dentro del glomérulo. Esta imagen es característica de las glomerulonefritis membranoproliferativas. Hay de tipo 1 y de tipo 2, ahora vamos a repasar las características de cada una. Y en la de tipo 2 la membrana basal se encuentra engrosada. Las que cursan con una pérdida rápida de la función renal son las glomerulonefritis rápidamente progresivas. En la inmunofluorescencia directa lo que se observan son los depósitos en la membrana basal. Los de tipo Hunt son de la membranosa y suele cursar con síndrome nefrótico. La siguiente pregunta, otra biopsia glomerular de una paciente de 62 años con un deterioro muy rápido de la función renal. Eso ya nos está dando una pista. Y respecto a esa patología nos hacen estas afirmaciones. Aquí lo que estamos viendo es una imagen con una tinción del tricrómico de Mason. Vemos que también hay muchas estructuras verdosas que no tienen por qué ser fibrosis. Aquí lo que estamos viendo es el corpúsculo glomerular. La zona del glomérulo ha quedado comprimida por toda esta zona de aquí, que es una proliferación extracapilar de células. Esta imagen también es una imagen muy característica de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. En cuanto a las afirmaciones que nos decían, la de tipo 2 presenta depósitos, nos preguntaban la falsa. La de tipo 2 presenta depósitos en todas las localizaciones, que son de tipo granular, de IgG, complemento, tipo 3 o tipo 4. La de tipo 1 presenta depósitos subepiteliales de IgG y de complemento. La de tipo 3 no presenta depósitos. Y lo que se produce es una proliferación rápida, que como hemos visto es extracapilar. La siguiente pregunta, otra biopsia glomerular de una paciente de 51 años con síndrome nefrótico, que nos dicen en relación a la patología cuál es la correcta. Aquí vemos otra imagen de otro glomérulo. Ahora vamos a repasar en un momento la histología normal del glomérulo. Aquí lo que estamos viendo es la zona diferente, es toda esta zona de aquí,
que como veis está afectando solamente a una parte del glomérulo. Esta imagen también es característica de la glomerulonefritis focal y segmentaria. Estos pacientes se suelen presentar con un síndrome nefrótico. En las zonas de esclerosis, que son las más rositas que hemos visto, se suele depositar complemento IgM. Suele haber una afectación, no es completa y no es de todos los glomérulos, sino de una parte de los glomérulos y una parte del glomérulo. Y en la de tipo 2 se ven imágenes en Rein-Letrén. Esto ocurre en las membranoproliferativas, no en las focales y segmentarias. Vamos a repasar la histología normal del glomérulo. Aquí tenéis un esquema muy sencillo. Tenemos el polo urinario con el túbulo contorneado proximal y el polo vascular con las arteriolas aferente y eferente. En cuanto a las capas que componen el corpúsculo renal, la más externa sería la cápsula de Bowman, que contiene la membrana basal de la cápsula de Bowman, el epitelio parietal, que es un epitelio simple plano. Luego nos estaríamos encontrando el espacio de Bowman, que es donde están estos asteriscos, que ahí es donde se estaría formando la orina primaria. A continuación tendríamos todas estas células en verde, que son los podocitos, que son células epiteliales. Después encontraríamos la membrana basal del glomérulo, que se forma por la fusión de la membrana basal de los podocitos y la membrana basal de las células endoteliales. Lo último que tendríamos, ya pasando a la zona del glomérulo renal, que está dentro del corpúsculo renal, son estos capilares con las células endoteliales, que son de tipo fenestrado, y el mesangio, con el estroma y las células mesangiales. Estas células mesangiales tienen unas características un poco especiales porque comparten características de células de músculo liso y de macrófagos. Una vez que hemos visto cuál es la histología normal del glomérulo, esta es una tabla parecida a la de primera vuelta, pero un poco más completa. En cuanto a la glomerulonefritis membranosa, causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto, dentro de las glomerulonefritis. ¿Qué es lo que se observa en la histología? Un engrosamiento difuso de la membrana basal del glomérulo. Eso implica también que aumente el engrosamiento de la pared de los capilares. Los depósitos subendoteliales, no subepiteliales, formando las spikes. En cuanto a la inmunofluorescencia, granular, de IgG y complemento. En cuanto a la enfermedad de cambios mínimos, causada en síndrome nefrótico en el niño, la membrana basal no está alterada y lo que se observa es una pérdida o una fusión de los pedicelos y no se ven depósitos con la inmunofluorescencia. En cuanto a la membrana proliferativa, es todas las causas de síndrome nefrótico. Característicamente, como hemos visto, un aspecto lobulado del corpúsculo del glomérulo y hay una proliferación de la matriz mesangial, por eso el glomérulo está muy celular, muy ensanchado y la membrana basal se desdobla, que es lo que se conoce como la imagen en Rein-Letrén, ya que contiene las dos capas de los podocitos y de las células endoteliales. Esas capas se separan. Y en la de tipo 2, ya que hay tipo 1 y tipo 2, es cuando la membrana basal se encuentra engrosada. En las de tipo 1 los depósitos son subendoteliales y en el mesangio de IgG, C3 y C4, y en la de tipo 2 los depósitos en la membrana basal, que pueden contener complemento inmunoglobulina G de tipo granular. En cuanto a la focal y segmentaria, es otra de las causas de síndrome nefrótico, que lo que cursa es, como hemos visto en la imagen, con una hialinización y esclerosis focal y segmentaria. En la microscopía electrónica lo que se observa es una denudación de la membrana basal del glomérulo. Y en estas zonas de esclerosis es donde están los depósitos de IgM y complemento. En el caso de la posinfecciosa, la I es la que cursa con síndrome nefrítico y hay una proliferación endocapilar difusa. Los glomérulos están muy aumentados de tamaño y hay muchísima proliferación celular. Característicamente en la microscopía electrónica, los depósitos subepiteliales que forman los HUMS. También puede haber debajo del endotelio y en el mesangio. Estos depósitos son granulares y se localizan en estas zonas que están proliferando, mesangio, la membrana basal, y pueden ser de IgG, IgM o complemento. En el caso de la nefropatía por IgA,
se suele presentar como hematuria y característicamente en esta no hay un engrosamiento de la membrana basal. Lo que se produce es un aumento de la matriz del mesangio. Y los depósitos, lógicamente, son de IgA y en el mesangio. Y por último, la rápidamente progresiva, lo que observamos es una pérdida de la función renal de forma muy rápida, y la proliferación, al contrario que la postinfecciosa, es, como hemos visto en la imagen, extracapilar, dando esa imagen en semilunas. Hay de 3 tipos. Recordar que en la de tipo 3 no hay depósitos. En la de tipo 1 son subepiteliales, lineales, al contrario que las anteriores, que eran granulares, de IgG y complemento. Y la de tipo 2 son granulares de IgG C3 y C4 en prácticamente todas las localizaciones. La siguiente pregunta es otra biopsia glomerular de una paciente de 78 años con varios factores de riesgo cardiovascular. Y nos dicen, en relación a la patología que vamos a ver en la imagen, cuál es correcta. En esta imagen lo que estamos viendo es otro glomérulo con una tinción de PAS y la lesión característica es esta zona de aquí. Es esta formación nodular en el interior del glomérulo. Esta lesión es lo que se conoce como la glomerulosclerosis nodular. Y en relación a lo que nos preguntan con esta patología, se trataría de la glomerulopatía diabética, puesto que la glomerulosclerosis nodular, que también se conoce como la enfermedad de Kim-Stier-Wilson, es una lesión patognomónica. Lo que vemos es, en el PAS positivo, que era la tinción que veíamos, unas membranas hialinas que se encuentran en el interior del mesangio. La glomerulosclerosis difusa, es decir, esa lesión en todo el glomérulo, es la lesión glomerular más frecuente. Todos los pacientes, independientemente de la afectación y la clínica que tengan, presentan un engrosamiento de la membrana basal glomerular, y en cuanto a la afectación de los vasos, tienen la afectación de las arteriolas eferentes con arteriosclerosis o arteriolosclerosis. La siguiente pregunta pertenece a una biopsia de un ganglio supraclavicular, varón de 73 años, que lo único que nos dicen es que tiene adenopatías supra- e infradiafragmáticas. Y nos dicen el diagnóstico diferencial entre 4 tipos de linfomas. Bueno, no hay imagen, pero luego vamos a ver imágenes de los linfomas. El diagnóstico diferencial entre un linfoma de Hodgkin clásico y un linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular es que el linfoma de Hodgkin clásico presenta una arquitectura borrada, tiene un patrón polimorfo. Las células que solemos encontrar son las células de Hodgkin, que son mononucleadas, las de Red-Stenberg, que son multinucleadas, y tiene un fondo polimorfo de linfocitos, histiocitos, eosinófilos, neutrófilos y plasmáticas. En cuanto a los marcadores que ya han sido preguntados en el examen MIR, estas células, que son las tumorales, son positivas para CD30, CD15 y PAX5 y negativas para CD45. A diferencia del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, que puede presentar un patrón de crecimiento nodular o difuso, también es polimorfo, y las células características de este linfoma son las células popcorn, que son células grandes, que son multilobadas. Estas son células B que no han perdido marcadores B, al contrario que las células de Hodgkin y Red-Stenberg. El fondo también contiene neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Como no han perdido los marcadores B, estas células grandes del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular son positivas para CD20 y CD79A, que son marcadores de células B. La siguiente pregunta es otra biopsia de otro ganglio supraclavicular de un varón de 32 años y nos pregunta el diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de linfoma de Hodgkin clásico que hay. Aquí sí que hay imagen. Y aquí lo que estaríamos viendo se ve borroso. Tenemos estas estructuras menos celulares que van haciendo nódulos del tejido del ganglio, que esto es característico del linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular. En estos linfomas de Hodgkin podemos encontrar diferentes tipos de células
que son muy parecidas entre sí. Tenemos por un lado las células de Hodgkin, que son células que tienen un único núcleo y un nucleolo eosinófilo prominente. Estas células de Hodgkin, como hemos visto, son características de los linfomas de Hodgkin clásico. Esta sería la célula de Hodgkin, que es bastante grande, con el nucleolo eosinófilo. La célula de Rede-Steenberg son células binucleadas, lo que se conoce como ojos de búho, y también pueden ser multinucleadas. Los nucleolos también son eosinófilos y suelen tener halos perinucleares. Estas se localizan en los linfomas de Hodgkin, sobre todo de tipo celularidad mixta, y también se pueden ver en las mononucleosis infecciosas. Esta sería una célula de Rede-Steenberg con uno de sus núcleos, otro de sus núcleos, un nucleolo y otro nucleolo, que es lo que se llama los ojos de búho. Luego tenemos las células popcorn, que son una variante de las células de Rede-Steenberg, que pueden ser multilobadas o multinucleadas y suelen tener también nucleolo visible. Estas son características del linfoma de Hodgkin de predominio linfocitario nodular, que sería en este caso esta célula que tiene múltiples núcleos. Y por último tenemos la célula lacunar, que estas células son mononucleadas, el núcleo es multilobulado y en tipos de palomita también se conoce como palomita de maíz. Los nucleolos son pequeños y es la célula típica de los linfomas de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, que también se podría ver muy similar a esta, con un núcleo multilobado en vez de varios núcleos. En cuanto a las células lacunares, simplemente comentar que pueden tener más de un núcleo y tener nucleolo prominente, y pueden ser a veces indistinguibles morfológicamente de las células de Hodgkin y las células de Rede-Steenberg. Dos características muy básicas de la anatomía patológica de los diferentes tipos de linfomas de Hodgkin clásico: la esclerosis nodular, como hemos mencionado, células lacunares y, como hemos visto en la imagen, bandas densas de colágeno. Tipo celularidad mixta, células más frecuentes, las de Rede-Steenberg y la de Hodgkin, con un fondo muy polimorfo, eosinófilos, plasmáticas, histocitos. Importancia, que se relaciona en un alto porcentaje al virus del Epstein-Barr, que es donde también se observan las células de Rede-Steenberg. Predominio linfocitario, lo que hay son linfocitos más pequeños y algunos linfocitos mucho más grandes, que son las células popcorn que hemos visto, y hay muchísimas menos células de Rede-Steenberg y de Hodgkin. En el fondo del predominio linfocitario no es tan polimorfo, ya que no se suelen observar ni neutrófilos ni eosinófilos. Y por último, en el tipo de depleción linfocitaria, observamos muchísimas células de Rede-Steenberg y de Hodgkin porque no hay linfocitos tumorales en el fondo. Y esos también en un alto porcentaje se asocian al virus del Epstein-Barr. La siguiente pregunta: biopsia de un ganglio de una mujer de 21 años que nos dice que tiene fiebre y múltiples adenopatías bilaterales en la región del cuello. Y nos pide hacer el diagnóstico diferencial entre estas 4 entidades. Aquí vemos la imagen, que además las zonas patológicas están señaladas con las flechas. Vemos como toda esta zona de aquí, que está mucho más blanquecina, está compuesta por muchas células con citoplasmas muy blancos, que son los macrófagos que hemos visto en tantas ocasiones en la presentación. Esto es lo que se conoce como una histiocytosis sinusal, que es característica de la enfermedad de Rosay-Dorfman. Como veis, algunas de las fotos tienen una calidad muy buena y otras de las fotos tienen una calidad regular. Esto es porque las imágenes que se ponen en el MIR, hay algunas de ellas que tampoco tienen muy buena calidad, entonces para que vayáis viendo un poco de cada. El diagnóstico diferencial, como vimos en primera vuelta, de estas 4 entidades, la que acabamos de ver es Rosay-Dorfman, histiocytosis sinusal, es decir, muchísimos histocitos en la zona subcapsular y en la zona trabecular, y linfofagocitosis. En cuanto a la enfermedad que preguntaron, el Kikuchi-Fujimoto, también se conoce como linfadenitis histiocytaria necrosante, porque contiene abundantes macrófagos espumosos con cuerpos tingibles y los núcleos típicos en semiluna. No contiene neutrófilos ni eosinófilos y contiene áreas de necrosis. En el caso de la enfermedad de Kimura, lo típico son células gigantes multinucleadas de Warthin-Findley,
que son células que poseen cuerpos de inclusión tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y en el caso de la enfermedad de Castleman, que sepáis que tiene varias variantes histológicas, que una es hialina, hialina vascular, otra con células plasmáticas y hay variantes mixtas. La siguiente pregunta: biopsia de ganglio linfático de una mujer de 48 años con múltiples adenopatías, también supra- e infradiafragmáticas. Y nos dicen que estas células, las células tumorales del ganglio, son positivas para CD10, BCL2 y BCL6. Y nos dicen el diagnóstico diferencial entre estas 4 entidades. Esto todavía tampoco ha sido preguntado en el MIR, pero las técnicas de inmunohistoquímicas sería muy fácilmente preguntable hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto al patrón de crecimiento, en este caso lo que estamos viendo son folículos de muy diferentes tamaños que se localizan por todo el ganglio. Esto es un linfoma folicular, es la imagen típica. Por tanto, aquí se trataría de linfoma folicular. El diagnóstico diferencial, así muy básico, histológico, entre estas 4 entidades: inmunohistoquímica, folicular, CD10, BCL6, BCL2, que son los marcadores del centro, linfoma del manto, CD5, ciclina D1, leucemia linfática crónica, CD5 y CD23, y el linfoma marginal tiene un marcador específico que es el MNDA. Como histológicamente, si nos ponen una imagen, ¿cómo los diferenciamos? Es bastante complejo. El único que sería muy fácil es la imagen de aquí, el patrón folicular, crecimiento folicular difuso. En el caso del linfoma del manto, linfática crónica y linfoma marginal suelen ser en general células pequeñas, aunque hay algunas que son un poco más grandes. Aquí pueden tener patrón nodular. Es característica la presencia de vasos pequeños y alinizados. En el caso del linfoma marginal, lo que suelen hacer es crecer alrededor de los folículos suelen estar respetados, y también podemos encontrar abundantes células plasmáticas. En el caso de la leucemia linfática crónica, se borra la arquitectura completa del ganglio por esas células que suelen ser monomorfas de pequeño tamaño. La siguiente imagen es una biopsia de próstata de un varón de 67 años y nos piden el Gleason. Nos dicen que la lesión tiene bordes mal definidos. Aquí lo que estamos viendo son glándulas que tienen la luz en el centro, están recubiertas por una única capa de células que tiene el nucleolo prominente y el citoplasma de un color que nosotros denominamos anfófilo. Estas glándulas suelen estar bien definidas, o sea, un contorno bastante regular, y todas ellas están separadas entre sí. Esta imagen es una imagen característica de un patrón de Gleason de tipo 3. Respecto al adenocarcinoma de próstata, ¿por qué lo mencionamos? Porque es un tipo de carcinoma que tiene unas particularidades citológicas y arquitecturales diferentes a los otros tipos de carcinomas, ya que en general son glándulas de pequeño tamaño. El resto de tumores suelen ser glándulas mucho más grandes, mucho más irregulares. Estas, como hemos visto, no se suelen ramificar, suelen crecer entre glándulas normales, no generan desmoplasia, es decir, no generan reacción del estroma como otros tumores, lo que produce, por ejemplo, al igual que, o asemejándolo a la mama, una pérdida de las células basales. Por eso solo vemos recubrimiento de un tipo de una capa de células, citoplasmas anfófilos, como hemos comentado. Los núcleos, al igual que en otros tumores, sí que son grandes e hipercromáticos con un nucleolo prominente. Y tampoco se suele ver ni pleomorfismo, es decir, variación de tamaño, ni mitosis. Y en cuanto a lo característico del adenocarcinoma de próstata, es el sistema de Gleason, que hay 4 o 5 patrones de 1 a 5. El tipo 1 son glándulas separadas entre sí, con tamaños y formas muy parecidas entre ellas, y son nódulos bien delimitados dentro de la próstata. El tipo 2 también son nódulos bien delimitados, pero ya empieza a haber una cierta variación de tamaño y forma. El tipo 3 son glándulas, como hemos visto, separadas entre sí y ya tienen mucha más variación de tamaño y forma. En cuanto a los nódulos que se forman con Gleason 3, ya tienen bordes irregulares. En el tipo 4 empezamos a ver que las glándulas empiezan a fusionar unas con otras, lo que se conoce como el back-to-back.
El patrón cribiforme, cuando vemos una lesión con múltiples agujeritos similar a una criba, es tipo 4, y cuando vemos unas estructuras que son similares a los glomérulos también es patrón 4. Y por último, en el patrón 5, que es el peor, es cuando ya se ha perdido la arquitectura glandular, la estructura de la glándula, y tenemos lo que podemos ver son o células sueltas o un patrón sólido de crecimiento. Cuando hay necrosis que no es tan poco frecuente en el adenocarcinoma de próstata, también se considera un patrón 5. Siguiente pregunta. Pertenece a una tumoración de 3,5 centímetros en el polo renal derecho de un varón de 52 años. Aquí vamos a ver un poco las características de los tumores renales más frecuentes, porque tienen una imagen macroscópica, algunos de ellos muy típica, y una histología también muy típica. Eso todavía no ha sido preguntado, pero también podría ser muy fácilmente preguntable. Y el diagnóstico diferencial entre estos 4 tumores. Aquí vemos una imagen macroscópica y una imagen microscópica de la tumoración. Vemos que es una tumoración que en general está bastante bien delimitada. Tiene áreas más parduzcas, áreas más hemorrágicas y áreas amarillentas. Histológicamente lo que estamos viendo son células que tienen un citoplasma bien definido, de color blanquecino. Los núcleos, en función del grado del tumor, se les puede ver más nucleolo o menos nucleolo, pueden tener mayor o menor variación del tamaño, pero lo que es característico de esta tumoración es el patrón vascular. Vemos estos vasitos que son de pequeño tamaño, que lo que hacen es ir rodeando nódulos de células. Tanto esta imagen macro como esta imagen micro son imágenes características del carcinoma renal de células claras, que es el tumor primario renal más frecuente. Otra tumoración renal, en este caso de 2,4 centímetros en polo renal inferior derecho. El diagnóstico diferencial entre estas entidades. Y esta es otra imagen de las características. Es otra tumoración que también vemos que está bien delimitada. Tiene unas áreas un poco más amarillentas, unas áreas más hemorrágicas. Y lo que es característico es esta zona blanquecina central, una cicatriz central. Y histológicamente está compuesto, al contrario que veíamos en el anterior, que eran citoplasmas más claros, son citoplasmas más rosas, granulares. Esta imagen es la imagen característica de los oncocitomas, sobre todo la cicatriz central. En cuanto a las características más básicas e importantes que puedan ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre estos tumores renales, el carcinoma renal de células claras es el primero que vimos. Macroscópicamente, esas áreas amarillentas, también se puede ver zonas de necrosis y de hemorragia. Células con citoplasmas claros, pero hay muchos tumores renales que pueden tener citoplasmas claros, por lo que da el diagnóstico es esa red vascular que rodea nidos, como hemos visto. La inmunohistoquímica, no hace falta que la sepáis, simplemente algunos detalles. La importante es la que está señalada, pero por si la queréis tener ahí. En cuanto a los grados nucleares del carcinoma renal, varían en función de si se ve el nucleolo a qué aumento del microscopio. Hay una entidad que es relativamente reciente, que es el carcinoma tubulopapilar de células claras. Las características importantes es que son tumores muy pequeños en comparación con los carcinomas renales de células claras. Tienen buen pronóstico y no metastatizan. La mayoría es muy raro que metastaticen. En este caso es importante la inmunohistoquímica, por lo que nos da el diagnóstico de esta entidad son células que también tienen citoplasmas claros, al igual que aquí, pero la carbonhidrasa 9 tiene una tinción en vasolateral en forma de copa, es lo que nos da el diagnóstico. El carcinoma papilar, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es una especie de cajón desastre. Cuando no nos encaja ninguna otra entidad y tiene crecimiento papilar, lo colamos ahí. Macroscópicamente suelen presentar muchas áreas de necrosis y de hemorragia, crecimiento papilar, y tiene variaciones en la forma y en la localización de los núcleos. En cuanto al carcinoma cromófobo, macroscópicamente son homogéneos parduzcos y histológicamente es muy característico que tienen unas membranas citoplasmáticas muy prominentes
y que los núcleos están como arrugados, lo que se conoce como en uva pasa. En cuanto al oncocitoma, es el que hemos visto, que macroscópicamente importante, la cicatriz central, y suelen estar bien circunscritos. Y en el caso de la microscopía, como hemos visto también en la imagen, son citoplasmas eosinófilos, al contrario que estos de aquí, que eran claros, y son granulares, y los oncocitomas son tumores benignos. La siguiente pregunta es una tiroidectomía de una mujer de 18 años y nos pide hacer el diagnóstico diferencial entre estas 4 entidades. Aquí lo que estamos viendo es un corte histológico de un tiroides. Aquí vemos el tiroides normal conservado, que está formado por folículos de diversos tamaños, y aquí estamos viendo una lesión que tiene crecimiento papilar. Todo esto que vemos aquí son papilas. Importante en el tiroides, no todo lo que tiene crecimiento papilar es un papilar, ni todos los carcinomas papilares tienen crecimiento papilar. A mayor aumento, lo que estamos viendo dentro de esa arquitectura papilar son núcleos que, por ejemplo, en algunas zonas se agrupan, dejando otras más libres. Algunos son más grandes, otros son más pequeños. Algunos de ellos tienen unas inclusiones o pseudoinclusiones nucleares. Esta imagen es la imagen característica de un carcinoma papilar de tiroides. ¿Por qué lo comentamos? Porque lo que da el diagnóstico en esta entidad, al contrario de lo que se piensa que podría ser que tiene crecimiento papilar, son las características nucleares. Las características nucleares que nos dan el diagnóstico son que haya un aumento del tamaño nuclear de 2 a 3 veces el tamaño de una célula folicular no tumoral. Los núcleos se agrupan dejando algunas zonas sin núcleos. Los núcleos son los ojos de anila huérfana, que son como núcleos lavados que se ven de color blanquecino. Irregularidades en el contorno nuclear. Algunos presentan pseudoinclusiones, que para que se consideren verdaderas tienen que ocupar más del 50% del citoplasma, que es como si estuviesen rotulada el borde de la pseudoinclusión con una especie de rotulador fino, y que sean del mismo color que el citoplasma. En estas no se suelen encontrar muchas. Y por último, las indentaciones nucleares, que es lo que se conoce como los núcleos en granos de café. Los carcinomas papilares son otros de los tumores en los que encontramos con cierta frecuencia los cuerpos de Samoma, al igual que el carcinoma seroso de ovario. La siguiente pregunta pertenece a una tumoración de 4 centímetros en el hemisferio cerebral derecho de una mujer de 43 años. Diagnóstico en función de la hematoxilina y eosina, el diagnóstico diferencial entre estas entidades. Aquí lo que estamos viendo es una lesión tumoral, hay un crecimiento desorganizado de las células. Estas células se pueden agrupar o pueden estar solas, y lo que es característico, que también es una imagen muy típica, son las células en huevo frito. Estas células se denominan así porque tienen una zona blanquecina alrededor de los núcleos que se produce por un artefacto de retracción en el procesamiento de la muestra. Esta imagen es la imagen característica de un oligo. Otra pregunta de una tumoración mal delimitada en el hemisferio cerebral derecho de una mujer de 32 años. Y en base a la hematoxilina y eosina nos piden hacer un diagnóstico. Aquí tenemos una imagen de una tumoración, es todo tumor lo que estamos viendo. Estas son las células tumorales que tienen contornos irregulares, variaciones en el tamaño de los núcleos, todo orienta hacia maligno, y nos han puesto una imagen en el centro con sangre dentro, esto es un vaso. Y dentro de las células endoteliales, que son las células que revisten a los vasos, tenemos una mitosis. Esto se considera proliferación endovascular y es uno de los criterios que nos permite hacer un diagnóstico de un glioblastoma. Este esquema es muy sencillo, pero que lo conozcáis porque la clasificación de los tumores del sistema nervioso central está cambiando mucho últimamente y el diagnóstico ya no se puede hacer simplemente con la hematoxilina y eosina, como nos preguntaba la imagen.
Es verdad que tú siempre valoras la hematoxilina y eosina para orientar hacia oligo o hacia astrocitoma o hacia glioblastoma, pero en la actualidad es necesario utilizar otras técnicas. Cuando nosotros tenemos un astrocitoma o un oligodendroglioma por hematoxilina y eosina, tenemos que pedir el IDH, la mutación. Esto lo vemos nosotros con la inmunistoquímica cuando hay expresión, hay una ganancia de expresión. En el caso de que esté mutado, tenemos que valorar la codelección del 1P19Q y si hay mutación de la TRX. Al contrario que lo que ocurre con el IDH, mutación se considera cuando hay una pérdida de expresión por inmunistoquímica. Las dos entidades que podemos llegar siguiendo este primer esquema es un astrocitoma difuso con IDH mutado, o sea, ese es el diagnóstico que se realiza ahora, no puedes decir astrocitoma, tienes que decir astrocitoma difuso IDH mutado, cuando presenta la mutación de IDH, mutación de ATRX y no presenta la codelección. Cuando esto es al revés, lo que ocurre es que el ATRX no está mutado y lo que presenta es la codelección, tenemos un oligodendroglioma IDH mutado con la codelección. Cuando en estas entidades, por el motivo que sea, porque no hay material, porque no lo hacen en tu centro o por falta de recursos, cuando no se pueden hacer, se saca como astrocitoma u oligo, sin más. En el caso de que tengamos un glioblastoma, que sería el segundo caso que hemos visto, también hay que pedirle valorar IDH, que al igual que en el caso de los astrocitomas y los oligodendrogliomas, puede tener ganas de expresión o no. Cuando tiene IDH mutado, el diagnóstico es glioblastoma de IDH mutado y cuando no, glioblastoma wild type. Otra cosa importante que hay que conocer. En el caso de los astrocitomas, que por hematoxilina y eosina hemos llegado a un diagnóstico que nos parece un astrocitoma, tenemos que valorar si hay algunos predictores de comportamiento agresivo, que puede hacer que este tumor se comporte como un glioblastoma. Y estos son una amplificación del EGFR, mutación del promotor TERT y luego una ganancia del cromosoma 7, una pérdida del cromosoma 10. Cuando detectamos estos predictores, el diagnóstico que se realiza es astrocitoma difuso IDH wild type con hallazgos moleculares de glioblastoma. Esto es bastante complejo, pero bueno, simplemente que sepáis que los tumores cerebrales primarios, cada vez el diagnóstico necesita más técnicas de inmunistoquímica o en algunos casos biología molecular. La siguiente imagen es una biopsia de piel de una mujer de 34 años con varias placas rojidas que le pican. Las biopsias de piel en histología también son muy fácilmente preguntables, ya que son lesiones típicas que se biopsian con cierta frecuencia. Y nos piden diagnóstico diferencial de esas 4 entidades. Aquí estamos viendo una imagen de un corte histológico de una piel. Aquí tenemos la epidermis, aquí tenemos las dermis, crestas epidérmicas, papilas dérmicas. Aquí tenemos la capa córnea. La capa córnea normalmente es muy fina, está muy engrosada. Y lo que estamos viendo son estas zonas de aquí. Vemos que tiene zona laminar, zona gruesa, zona laminar, zona gruesa. En esa zona gruesa, la más superficial, tiene un punteado que, en su interior que corresponde con celularidad inflamatoria aguda. Y otra cosa que estamos viendo es esta estructura vascular que tiene hematíes dentro en una zona muy alta de una papila dérmica. Esta lesión en esta imagen es típica de una psoriasis. ¿Qué vemos nosotros en la psoriasis? Básicamente, en la psoriasis lo que ocurre es que hay una hiperproliferación anormal de la epidermis. En la dermis lo que vemos son esos vasos grandes en las papilas, no debería de haber, y en la epidermis, que suele estar muy gorda y regular, se puede acompañar de paraqueratosis. Lo que vemos son, como veíamos en la imagen, los neutrófilos de la capa córnea, que son los microabscesos de Munro, y luego también podemos encontrar las pústulas espongiformes de Kogo, que también son neutrófilos, pero en este caso en el estrato espinoso. Y lo que están provocando es una espongiosis de las células adyacentes de la epidermis. La última pregunta de la parte de anatomía patológica. Una biopsia de una mujer de 47 años que es obesa y diabética. Ha presentado fiebre, mialgias y dificultad respiratoria que le ha empeorado progresivamente.
y nos dice que cuál es la lesión que estamos observando, si un granuloma necrotizante, un granuloma no necrotizante, membranas hialinas o fibrosis pulmonar. Y esta es la imagen del pulmón de la paciente. Aquí lo que estamos viendo es, como ya hemos visto, varios pulmones, los espacios alveolares revestidos por los epitelios, y aquí lo patológico de esta lesión son estas zonas de aquí, que son acelulares o mayormente acelulares, eosinófilas, que esto es una imagen típica que se conoce como membranas hialinas. ¿Por qué lo mencionamos? Porque esta lesión es característica del daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso se produce por causas muy variadas. Una de ellas es el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, que es lo que está provocando el coronavirus. En cuanto a las fases, tenemos una fase aguda exudativa, donde se ven estas membranas hialinas, que se componen principalmente de fibrina, restos celulares, hematíes, neutrófilos y algunos macrófagos, y también se acompaña de edema intersticial y alveolar. La segunda fase, que es la fase proliferativa, hay una descamación y una hiperplasia de los neumocitos de tipo 2, y ya la última fase, la fibrótica o evolucionada, es la que provoca la fibrosis. Entonces, esto simplemente para que lo conozcáis por el tema del COVID que está ahora de moda. Y vamos a pasar ahora a las preguntas de la parte de anatomía humana. La anatomía humana ha tenido muy pocas preguntas en el MIR, suele haber una o como mucho dos. El año pasado creo que no hubo ninguna. También es una de las asignaturas en las que se han puesto varias imágenes, con lo cual vamos a ver muchas imágenes en esta parte. No resulta una asignatura muy rentable de sabérselo todo, estudiarlo muy en profundidad. Yo lo que recomiendo es hacer preguntas en el generador para ir viendo temas muy variados. Los temas preguntados, los más preguntados, el sistema arterial, el sistema venoso y los músculos y los nervios, y también una pregunta del diafragma. Aquí tenemos la primera pregunta. Señala la respuesta falsa en relación con el músculo que aparece en la imagen. Y nos dan estas 4 opciones. Este músculo se trata del músculo infraespinoso, que es uno de los músculos del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores es una región anatómica también muy fácilmente preguntable. Aquí tenéis una tabla resumen de las características principales de los 4 músculos que lo componen. La regla mnemotécnica que yo mencioné, que es el SIR, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y supraescapular. En cuanto a la inserción del supraespinoso, se inserta en la fosa supraespinosa de la escápula y va hacia el troquíter. El infraespinoso en la fosa infraespinosa y también va hacia el troquíter. El redondo menor también se inserta en la fosa infraespinosa y también va hacia el troquíter. Y el supraescapular se inserta en la fosa subescapular y va hacia el troquí. En cuanto al movimiento, el supraespinoso principalmente elevación del brazo, el infraespinoso la rotación externa, el redondo menor la rotación lateral y también tiene función de aductor del brazo, y el supraescapular la rotación interna. En cuanto a la inervación, los dos primeros por el nervio supraescapular, el redondo menor por el nervio axilar y el músculo supraescapular del el nervio subescapular superior. Y en cuanto a la irrigación, los dos primeros arteria supraescapular, el redondo menor la arteria circunfleja humeral posterior y supraescapular la arteria subescapular. En la siguiente pregunta señala la respuesta falsa en relación con el músculo señalado con una flecha en azul, que sería este nervio de aquí. Todos estos nervios se van a insertar en esta zona de aquí, que es la pata de ganso superficial. En este caso es el músculo sartorio y al igual que el caso del manguito de los rotadores, es una estructura anatómica específica. En cuanto a la inserción del sartorio, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y va hacia la pata de ganso superficial. El recto interno grácil va desde la parte inferior del pubis hacia la pata de ganso superficial y el semitendinoso de la tuberosidad isquiática a la pata de ganso superficial. En cuanto al movimiento del sartorio, lo que hace es flexión y rotación externa de la cadera y flexión y rotación interna de la rodilla.
El grácil es aductor de la cadera y flexor y rotador interno de la rodilla, y el semitendinoso es extensor de la cadera y flexor de la rodilla. En cuanto a la inervación, el sartorio, nervio femoral, el grácil, el obturador, y el semitendinoso, el nervio ciático. Y en cuanto a la irrigación, el sartorio, arteria femoral, el grácil, la circunfleja femoral media, y el semitendinoso, la arteria glútea inferior. La siguiente pregunta señala la respuesta falsa en relación con el nervio que aparece en la imagen. Aquí tenemos una imagen de cómo va haciendo el recorrido este nervio, que se trata del nervio radial. Y ahora vamos a ver cuáles son las características diferenciales con los otros nervios del miembro superior. Aquí tenemos un músculo que nos hace referencia al nervio que se encarga de inervar este músculo. ¿Cuál es la respuesta falsa? Este músculo es el aductor del pulgar, que está inervado por el nervio cubital. Ahora vamos a ver las características de este nervio. Las principales diferencias entre el nervio radial, el cubital y el nervio mediano en cuanto a zonas importantes del recorrido. El nervio radial entra en el brazo por detrás de la arteria circunfleja y la arteria braquial. Atraviesa el surco del nervio radial en la cara posterior del húmero, pasa al antebrazo por el epicóndilo lateral y recorre la cara posterior del brazo. En cuanto a las ramas, tiene una rama profunda, que es el nervio interóseo posterior, que va por la cara posterior del antebrazo, y una rama superficial. En cuanto a la inervación sensitiva de la mano, aquí tenéis resumido que se encarga de inervar cada uno de estos nervios, porque también puede ser muy preguntable. En el caso del nervio cubital, el recorrido importante, compartimiento anterior del antebrazo, y recorre el canal cubital. Y el mediano, importante, que cruza la arteria humeral por delante y cruza el ligamento anular del carpo por debajo. En cuanto a las ramas, tiene una rama articular y varias ramas terminales. Y aquí tenéis una tabla resumen de cuáles son los músculos que inerva cada uno de estos nervios. Importante, el aductor del pulgar, que es el que veíamos en la pregunta, es el único músculo de la eminencia tenar que está inervado por el nervio cubital, el resto están inervados por el nervio mediano. El común profundo de los dedos está inervado tanto por el cubital como por el mediano. De la cara anterior del brazo se encarga el músculo cutáneo, de la cara posterior del brazo el radial y de la eminencia hipotenar el nervio cubital. Los pronadores por el nervio mediano y el supinador por el nervio radial. La siguiente pregunta señala la respuesta falsa en relación con el nervio que se muestra en la imagen. Ahora vamos a ver la imagen, que sería esta. Y la respuesta correcta sería que la segunda rama es la rama mandibular, y es falso porque la segunda rama es la rama maxilar. En cuanto a los pares craneales, todavía no han sido preguntados en el MIR, pero también son muy fácilmente preguntables. En cuanto al nervio trigémino, posee 4 núcleos. Importante que tiene un núcleo en el mesencéfalo, después posee un núcleo motor en la protuberancia, un núcleo sensitivo y el núcleo trigémino espinal. Tiene 3 ramas principales. La rama 1 es la rama oftálmica, la rama 2 es la maxilar y la rama 3 es la mandibular. Cada una de ellas abandona el cráneo por un orificio. La V1 por la fisura orbitaria superior, la V2 por el agujero redondo y la mandibular por el agujero oval. El nervio trigémino es un nervio motor y un nervio sensitivo, que se encarga de inervar la musculatura de la masticación y recoge la inervación sensitiva del cuero cabelludo, la boca, los dientes y la nariz. La siguiente pregunta es otro de los nervios que se muestra en la imagen. Esta es la imagen, esta es la glándula parótida y vemos como este nervio da muchas ramas al nivel de la glándula parótida. Se trataría, por tanto, del nervio facial, séptimo par craneal. Este nervio también es un nervio motor y sensitivo. Tiene un núcleo localizado a nivel de la protuberancia y el bulbo. El nervio facial sale del cráneo a través del conducto auditivo interno y
como hemos visto en la imagen, atraviesa la glándula parótida. Tiene varios segmentos, uno laberíntico, uno timpánico y otro mastoideo. Dentro de sus ramas tiene ramas intrapetrosas, una importante de ellas es el nervio de la cuerda del tímpano, luego tiene ramas extrapetrosas y por último da las ramas terminales, que son la temporofacial y la cervicofacial. Se encarga de recoger la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua a través del nervio de la cuerda del tímpano y de inervar la musculatura de la mímica, la musculatura facial. La siguiente pregunta, señale cuál de las siguientes no es una rama de la arteria señalada con una flecha en verde. Aquí vemos la arteria que señala, que sería esta zona de aquí. Esta es la aorta abdominal, las ilíacas, y aquí estaría señalando el tronco celíaco. Esta sería la mesentérica superior y esta la mesentérica inferior. Por tanto, dentro de las ramas que tiene el tronco celíaco son la arteria hepática común, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica, que son estas tres de aquí. En cuanto a las arterias cólicas, la cólica media y la cólica derecha suelen salir de la mesentérica superior y la cólica izquierda de la mesentérica inferior. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no forma parte de la estructura anatómica señalada en la imagen? Esa se trata del polígono de Willis, también un área anatómica muy fácilmente preguntable. Y la que no forma parte es la cereberosa anteroinferior. Aquí tenemos esta misma imagen donde están señaladas todos los elementos que la componen. Por un lado, las cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores, las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, y aquí es donde la arteria carótida interna da lugar a la arteria cerebral media. La arteria cereberosa anteroinferior se localizaría más abajo. La siguiente pregunta señala la respuesta verdadera en relación con las estructuras vasculares que aparecen en la imagen. En esta imagen lo que tenemos es, aquí nos están indicando que esta es la vena cava superior, aquí tenemos una arteria y aquí tenemos otras dos. Estas tres estructuras también son muy fácilmente preguntables. En el caso de la vena ácigos tenemos la vena hemiácigos que viene desde inferior y en ocasiones tenemos una vena hemiácigos accesoria. ¿Cuáles son las características de estas tres venas? La vena ácigos derecha del tórax se origina a nivel de L1 y atraviesa el orificio aórtico del diafragma para desembocar en la vena cava superior. La vena hemiácigos en la parte izquierda del tórax se origina en la vena lumbar ascendente y más o menos a nivel de la octava vértebra torácica cruza la columna vertebral y desemboca en la vena ácigos. Y también la vena hemiácigos, que puede existir a veces la accesoria, que recoge la sangre de las venas intercostales de la cuarta a la octava. Y la última pregunta de esta parte de anatomía. ¿Cuál de las siguientes estructuras atraviesa el agujero diafragmático señalado en la imagen? Y nos dan estas cuatro opciones. Y aquí tenemos una imagen del diafragma visto desde arriba. Y en este caso la estructura que está señalada es el orificio que atraviesa la vena cava inferior. Recordar cuáles son las estructuras anatómicas que atraviesan cada orificio, puesto que esto ya ha sido preguntado en el MIR. La vena cava inferior, pues su propio orificio que acabamos de ver, que se localiza en el tendón central del diafragma, que está más o menos a nivel de la octava vértebra torácica. El esófago y el nervio vago lo atraviesan por el mismo orificio, por la parte muscular, que se suele localizar a la izquierda de la línea media. El siguiente que tenemos es la arteria aorta, que atraviesa junto con el conducto torácico por detrás de las inserciones posteriores del diafragma, más o menos a nivel de la vértebra torácica número 12. Y por último tenemos la vena ácigos y la vena hemiácigos, que atraviesa a través del hiato aórtico con la aorta o a través de los pilares del diafragma. Y con esto terminamos esta clase de preguntas.
La clase se os queda grabada en el campus, la podéis revisar cuando queráis y revisar las preguntas. Bueno, pediros disculpas por algunos errores que ha habido o por las erratas. Cualquier duda que tengáis la podéis comentar a través del foro y yo estaré encantada de ayudaros con lo que necesitéis. Y nada, lo último, desearos mucho ánimo y mucha suerte con el estudio.